Te damos la bienvenida a una nueva emisión de Bendición Dominical con el pastor José Américo Carrillo, aquí en Gotas de Bendición Radio y canal de YouTube. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear. Ten valor, no dejes de creer. Confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Este es tu tiempo.
Bendición dominical. Todos los domingos a las 9 de la mañana estamos por el canal de YouTube y por la emisora Gotas de Bendición. Hoy los bendecimos, un saludo muy especial a usted que está llegando puntualmente, y de algo sí le quiero decir hoy, una buena noticia, y es que hay una palabra de vida, hay una palabra de bendición en este domingo, bendición dominical. Pues bien, hoy quiero tocar un tema acerca de la paciencia. La paciencia. Bueno, todos necesitamos paciencia. Sí, es una característica del hombre ser impaciente. Y hay momentos en que realmente no somos pacientes. El problema de la paciencia es que si no somos pacientes, vamos a terminar mal. La pregunta que uno se hace, o cuando alguien le dice, sea paciente, no sea impaciente, enseguida viene la pregunta y le dicen a uno, bueno, ¿por qué yo debo ser paciente? Y yo creo que usted se haga esa pregunta ya. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ser paciente? Bueno, ¿sabe por qué nosotros debemos ser pacientes? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Dios ha sido paciente con nosotros. Hoy Dios es paciente con nosotros. Entonces, como Dios es nuestro modelo, Él es paciente, nosotros debemos ser como Él. Dice que los discípulos se parecen al Maestro, y Él es nuestro Maestro. Entonces, la importancia de que nosotros seamos pacientes. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios es paciente con nosotros? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y la palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios no hubiese sido, si Dios no fuera hoy paciente con nosotros, no existiríamos. No existiríamos, así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué debo ser paciente? Porque debo cumplir a mi modelo, en mi estilo de vida. El modelo es mi Dios, Él es paciente, pues yo tengo que ser paciente. Hay algo muy importante, y es que la paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. Esa es la paciencia, es contenernos. La paciencia es cuando yo intento ir, pero algo me detiene, alguien me detiene. Por eso paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. Sí, por eso la blanda respuesta quita ¿qué? La ira, ¿verdad? Somos dados a responder con la misma medida con que se nos mide. Somos dados a devolver con lo que nos dan. Y cuando nos ofenden, queremos devolver nosotros en ofensa. Pero eso hay que quitarlo. Eso hay que abolirlo de nosotros. Si somos criaturas nuevas, si realmente hemos nacido de nuevo, ya tenemos que tener esa templanza de poder detenernos. Que no necesitemos de que a través de la palabra o a través de alguien siempre nos recuerde que tenemos que ser pacientes, sino que sea ya un estilo de vida de nosotros, donde nosotros podamos decir, oye, yo soy paciente y perdono, porque la paciencia nos lleva a eso, a perdonar. Ahora, la paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. ¿Sí? Un autor anónimo escribió: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. En un momento de impaciencia
podemos hacer un acto que nos va a matar en vida. Alguien que en un momento de ira, de rabia, de una pelea con otro, no es paciente, se impacienta, deja que se altere, toma un revólver, toma un cuchillo, mata al otro. Como dijo alguien, desgracia para toda la vida. El muerto al hoyo, a la tumba, y el hombre que lo hizo a la cárcel. Pero cuando se va para la cárcel, no se llevó solamente a la cárcel él, sino se llevó toda la familia. Se llevó los sueños de una familia. Al que lo mandaron para el cementerio y no era el día que el Señor tenía para él, detrás de ellos hay hijos, hay personas, esposas, esposos que dependían de él. Todo sueño se derribó. ¿Solo por qué? Porque no fuimos en un momento pacientes. Un momento de paciencia nos hace que seamos sabios. Y si somos sabios, vamos a poder cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros aquí en la tierra. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. ¿Se la repito? La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Llevamos una petición al altar, llevamos una petición delante de Dios, pero queremos que la respuesta sea ya, y no es así. Es en el tiempo kairos de Dios. Entonces nos desesperamos, y por desesperarnos nunca va a llegar la bendición. La verdadera paciencia se muestra es cómo actuamos, qué hacemos mientras esperamos. Difícil, sí, pero no imposible. ¿Estás pasando en este momento por alguna impaciencia? ¿Tienes a alguien que dice yo ya no la soporto más porque no soporto? Esa persona me impacienta, llega tarde, no cumple con lo que promete, no hace las cosas que se le mandan. Paciencia. Hoy los hijos muchas veces no tienen paciencia con sus padres. No tienen paciencia cuando el padre está en avanzada edad con sus abuelitos. Se les olvida que ese padre tuvo paciencia cuando ese hoy hombre, hoy esa mujer adulta, era una niña, era un bebé. Y como padres, ese padre tuvo paciencia. Hoy se impacienta la gente, el hijo, de llevar al padre a una consulta médica. Pero se le olvida que ese papá y esa mamá pasaron horas, días, meses, que no dormían, pendientes porque estabas enfermo, llevándole los medicamentos, poniéndole agua fría porque la fiebre no se calmaba. Paciencia. No nos olvidemos que muchos han sido pacientes con nosotros. Seamos pacientes, pacientes con los demás, con el prójimo, porque muchas veces ellos han sido y siguen siendo pacientes con nosotros. En Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice la palabra del Señor: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de esclavo de Egipto, más de 430 años duró allí como esclavo. Ahora Moisés, preparado por Dios, sacó al pueblo, pero llegaron al desierto. Y estando allí, Moisés tuvo que ir en el monte Sinaí a hablar con Dios. Dios le iba a entregar las tablas de la ley.
Pero abajo quedó el pueblo. Moisés subió, pero pasaban los días y Moisés no bajaba. Y el pueblo se impacientó. Y el pueblo comenzó a mirar por el retrovisor, es decir, mirar atrás. Y comenzó a decir: ¿por qué nos sacaron de Egipto? Era mejor estar allá, por lo menos allá teníamos comida. Pero a pesar de todo, estando en el desierto, nunca aguantaron hambre. Dios todos los días les daba maná, alimento del cielo, lo que necesitaban. De día los cubría para que el sol no calentara sobre ellos, y dice que una nube los cubría, el techo celestial. Pero de noche en los desiertos es muy frío, y dice que se levantaban 2 columnas de fuego, no solamente para darles calor y cubrirlos del frío, sino de las fieras que de noche salían, porque el fuego los iba a ahuyentar. Seguían criticando a Moisés, su líder. Comenzaron a dudar de la fe de ese Dios que los había sacado a través de Moisés de la esclavitud allí de Egipto. ¿Y qué hice? Bajaron. Fueron donde Aarón y le dijeron: vamos a hacer ahora unos dioses, para que esos dioses ahora vayan delante de nosotros, porque Moisés nos dejó abandonados, porque Moisés no baja, nos sacó de Egipto y nos dejó tirados aquí en el desierto. Y no sabemos qué le pudo haber sucedido. De pronto murió allá arriba, porque hace rato que no baja. No fueron pacientes. Y entonces dice que levantaron un becerro de oro, y allí en el monte Sinaí, la gente, el pueblo de Israel que había sido sacado con misericordia y amor de la esclavitud, cayó hasta lo más bajo. Cayó en la idolatría, cayó en la inmoralidad espiritual, y por eso Dios castigó su pecado. Ninguno de los adultos que estuvieron allí, que levantaron esos dioses, incluyendo a Aarón, aún a Moisés, no pudieron pasar y disfrutar de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Fueron castigados por Dios, porque no esperaron, porque fueron impacientes. Pero hoy viene la pregunta: ¿cuántas veces hemos sido pacientes para cosas que no edifican? ¿Cuántas veces hemos sido pacientes con personas que han sido antes un estorbo y han sido en nosotros personas que no han edificado nada, sino han destruido nuestras vidas? Pero las hemos esperado. Pero a Dios no lo hemos esperado. Pero las promesas de Dios no las hemos esperado. Y Dios, a través de esta palabra, hoy nos invita para que esperemos en lo que Dios nos ha prometido, que esperemos en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Dios lo que promete lo cumple, pero tengamos paciencia. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Dios no te ha olvidado de lo que nos ha prometido, jamás. Nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios. Por eso no tenemos que hacer promesas por hacerlas en vano. No prometamos si no vamos a cumplir. A pesar de que los israelitas habían provocado a Dios más allá de lo imaginable, Dios les demostró paciencia. Dios no se precipitó a desquitarse ni a vengarse. Él había podido ahí mandar rayos, centellas y haberlos matado a todos ahí en el desierto por la idolatría. Sin embargo, Él esperó. Pero el pueblo de Israel nunca le fue fiel a Dios. Paciencia, que las cosas buenas llegan. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar en Dios. Hay que saber esperar en el tiempo de Dios. Hay que saber esperar y no impacientarnos. Esperar y confiar en Dios. Otro gran ejemplo de paciencia, de la paciencia de Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento, en la forma como Dios se contuvo durante 120 años para no mandar el diluvio sobre la gente en la época de Noé. Durante todo ese tiempo, 120 años, Noé le había predicado al mundo antiguo y nada. Noé les predicaba que cambiaran.
Noé les predicaba que salieran de la idolatría. Noé les aconsejaba que buscaran a Dios. Mas sin embargo, nada sucedía. El pueblo se burlaba de él, le decían loco. Y Noé comenzó a construir en obediencia el arca que Dios le había dicho que la hiciera, de la madera que él dijo, como él dijo, en las medidas que Dios dijo. Noé fue, y junto con su familia, Noé fue disciplinado y esperó en el tiempo de Dios. Sin embargo, en ese tiempo, Noé predicaba junto con su familia, junto con su esposa, junto con sus 3 hijos, Sem, Can y Jafé, y las esposas de ellos. 8 personas que oraban y le obedecían a Dios y hacían lo que Dios les había mandado hacer. Mas sin embargo, un pueblo no le creía a Dios. Un pueblo era impaciente, esperando más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Para las cosas del mundo somos pacientes. Se hace fila para entrar a un concierto de música popular del mundo. La gente duerme el día anterior, hasta 2 noches anteriores, bajo el sol, bajo el agua, bajo el frío, bajo todas las inclemencias del clima, hambre, sed, porque quieren entrar a ver a su ídolo, un hombre o una mujer de carne y hueso como nosotros. Ahí sí no son impacientes. Que llueva y truene, que eso no importa, pero vamos a esperar. Pero cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de ir a la iglesia, al templo, no se va. Cuando se trata de ayunar, no lo hacemos porque nos volvemos impacientes, porque el hambre no nos deja ayunar. No oramos porque somos impacientes, no doblamos rodillas, y si hacemos una oración express, una oración así y listo. Para las cosas de Dios somos impacientes, pero para las cosas del mundo sí somos pacientes. Y esta bendición dominical es lo que nos quiere hoy exhortar. Es la palabra de Dios que nos está diciendo: para el mundo seas impaciente. Cuando tú eres impaciente para el mundo, el pecado llegará, tocará tu puerta, pero no entrará. Cuando tú seas impaciente a la invitación de tus amigos del mundo, se cansarán un día de invitarte a las cosas del mundo y tú no irás, y ya no volverán las invitaciones, porque van a decir: no lo invitan a él ni a ella, porque ellos nunca nos van a aceptar una invitación. Acepta la invitación de Dios, acepta la invitación, seas paciente para esperar en el tiempo de Dios por tu bendición. Sea paciente para esperar la sanidad de tu cuerpo. Sea paciente para esperar ese puesto, ese empleo que Dios tiene para ti. Sea paciente en el tiempo de Dios para que ese emprendimiento pueda comenzar a dar los resultados y te bendigan a ti y a tu familia. Sea paciente para esperar en el tiempo de Dios. Sea paciente y a través de la fe esperar en Dios. No dudes en la fe. Cuando tú eres paciente, tu fe se fortalece. Cuando eres impaciente, te debilitas en la fe. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Sí. Dios nos manda a que seamos pacientes, no a que seamos valientes. Sí, cuando Dios nos dice que seamos valientes, es cuando nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, como le dijo José. Pero valiente no nos hace ser pacientes, porque ser paciente es mejor que ser valientes. Es mejor dominarse uno mismo. Por eso no trate de dominar a otros cuando tú no te dominas a ti mismo. Esfuérzate. Sí, dice el Señor. Esforcémonos. Sí, seamos valientes cuando hayamos aprendido a ser pacientes. Números capítulo 20, versículo 8 al 11. Nos cuenta que en una ocasión Moisés se irritó mucho con los israelitas. Él estaba harto de ellos. Había aguantado todas sus quejas y todas sus críticas, y ya se le había agotado la paciencia. Cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que brotara agua de ella,
Moisés la golpeó con cólera en vez de hacerlo con amor y con paciencia. Su impaciencia entonces hizo que desobedeciera a Dios, y como resultado Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Sí, Moisés, el pueblo le pedía ahí en el desierto que tenían sed, y Moisés clamó a Dios porque el pueblo estaba alborotado, le estaba exigiendo, se iban a morir de sed, decían ellos. Y Moisés va y le habla a Dios, a Jehová Dios, y él le da una orden. Cuando Dios te da una orden, nos la da clara, concisa, nos la da con instrucciones del cielo, nos la da y nos dice cómo debemos y cómo tenemos que hacerla. No cambies el modelo que Dios te define, no cambies el módulo que Dios te da, no cambies las reglas que Dios te da. Seas obediente a lo que Dios te dice. Seas obediente y hazlo como Dios te dice, en el tiempo que Él te dice y como Dios dice que lo hagamos. Moisés fue impaciente. Sí, el pueblo ya lo acechaba. Y Dios le dijo, vaya allí a la roca. Háblale. Él no le dijo que la golpeara. Pero como Moisés fue con rabia, en vez de darle la orden de la palabra a esa roca, lo único que Moisés tenía que decirle era, vengo de parte de Dios, roca, brote agua, y saldrían manantiales. Sino que con su vara, con su callado, cogió, y como iba rabioso, cogió y golpeó a la roca. A veces nosotros queremos a las personas llevarle el evangelio así a punta de golpes. Lo que pasa es que algunos son muy necios. Se les habla, se les dice, se caen, se levantan, vuelven y se tropiezan con la misma piedra. Y sí, pero tenemos que ser pacientes con esas personas. A veces nosotros decimos, yo no le vuelvo a hablar a mi familia, yo no le vuelvo a hablar al vecino de Dios, ya me cansé de tantos hablarles, les he dicho, les he advertido y siguen en las mismas. Pero ¿sabe una cosa? Ahí tenemos que aplicar la paciencia divina. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido con nosotros? O si no, si hubiera sido impaciente, ya nos había eliminado. No se nos olvide la historia de Moisés con ese pueblo desobediente de Israel que tuvo que conducir por el desierto. No se nos olvide entonces que Noé tuvo que esperar 120 años antes de que la lluvia prometida llegara. Eso es paciencia. Abraham esperó 100 años para tener un hijo. Noé, junto con su esposa Sara. Eso es paciencia. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva esperando la respuesta a tu petición? Muchos todavía faltan. Pocos, ya faltan pocos. Pocos o muchos, si Dios se lo prometió y tú has creído en Él, en sus promesas, que llegan por lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Señor y Padre nuestro, hoy queremos venir para darte gracias, Señor, por la vida. Porque has tenido paciencia con nosotros. Porque, Señor, gracias porque nos has perdonado nuestra impaciencia. Y muchos de esos malos resultados que hemos tenido en nuestra vida ha sido porque no hemos sido pacientes. La impaciencia ha sobrepasado la paciencia y eso es falta de fe. Sí, nuestra fe ha fallado. Hoy venimos a pedirte perdón. Hoy venimos a decirte, Papito Dios, denos otra oportunidad. Danos otra oportunidad. Permítanos otra oportunidad. Y ahora, en esta nueva oportunidad, vamos a esperar en ti. ¿Estás enfermo? ¿Estás en un lecho de enfermo? Me puede decir, pastor, llevo años, estoy cansado. Pero
seas paciente. Más. Todo tiene su tiempo. Dios no te va a permitir algo que tú no puedas soportarlo. Y Dios prueba tu fe. Y si pasas ese examen y la prueba de fe, vas a ser sano en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, recibo esa palabra. Diga, recibo esa bendición dominical. Recibo esa bendición porque esa palabra es para mí. Recíbala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De pronto me dices, pastor, llevo mucho tiempo orando por ese empleo y ya estoy cansado. Ya estoy impaciente. Incluso hoy dicen, estoy en la depre. No vuelvas a decir eso. Estoy deprimido. No vuelvas a decir eso. Un verdadero cristiano, la depresión puede llegar a tocarle a la puerta de tu casa, de tu corazón. Pero tú no le puedes permitir que entre, porque si no, tu fe te ha fallado. Dios está contigo y Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a permitir más de lo que yo no puedo soportar. En el propósito de Dios está lo mejor para mí y para ti. En lo mejor del camino, de ese peregrinaje, porque somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay momentos en que tenemos que tener mucha paciencia. Hay momentos en que tenemos que esperar, y es, por favor, con la fe arriba. No disminuya tu fe. Si tú disminuye tu fe, el tiempo se alargará y tu impaciencia no te dejará que recibas la bendición. Termino y concluyo con el Salmos 25:5, que dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Bendición dominical es la palabra que hoy te fortalece, y esa palabra hoy se llama paciencia. Dispongámonos a ejecutar ahora esa paciencia en la vida de nosotros, y después que los demás puedan también vivir lo que nosotros hemos vivido a través de la paciencia. La paciencia trae bendición. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida y sobre mi vida. Soy el apóstol José Américo Carrillo Rueda. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Los espero el próximo domingo, 9 de la mañana, bendición dominical, por el canal de YouTube y por la emisora Gotas de Bendición. Chao, chao. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más,
hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Solo espera, espera el tiempo de Dios. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Hemos escuchado en Gotas de Bendición Radio y canal de YouTube Bendición Dominical con el pastor José Américo Carrillo. Te esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. No te lo puedes perder.